sociedad nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro. Señor Allende, señor Alessandro, señor Allende, señor Allende. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende. Tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas. Durante los 3 años de gobierno de la Unidad Popular encabezados por Salvador Allende, esta coalición política no tan solo se preocupó de las reformas estructurales a nivel país, sino que también de promover ampliamente la cultura, llevando esta a los sectores más populares de nuestro país. Se veía mucho, porque tenía unos libros tan baratos. Quimantú, tenía todo, pero otros ni le gobierno no lo copiaban todos los que leían, los micros, todos por el libro con una novela, ahora no hay ningún nadie. Pero sí había hartas cosas así como esas bibliotecas populares que vendían así con los diarios y que uno compraba. Era más barato. Era barato. Habían lectura también como la de Quimantú, que hizo un gran aporte porque los temas que llevaban los libros eran temas muy interesantes respecto a lo que era la naturaleza, la historia, la cosa social. Había muchas cosas diversas en la lectura de Quimantú y barato. La editorial Quimantú tenía muchos libros, así como la CISAC, la editorial CISAC ahora hace libros para la educación chilena. La Quimantú era una editorial del gobierno y fue bombardeada el mismo día de... A comienzos de la década de 1970, la editorial Zig-Zag, la más importante empresa del rubro en ese momento, enfrentó un conflicto con sus trabajadores. Hacia diciembre de ese mismo año, los trabajadores de la empresa acordaron un paro de actividades con el objetivo de que ésta fuera integrada al área social de empresas del Estado. El 12 de febrero de 1971 se firmó el acta de compra de todos los activos de la editorial Zig-Zag por parte del gobierno de la Unidad Popular. Ese día comenzó la historia de la editorial nacional Quimantú, bajo la dirección de Joaquín Gutiérrez. La naciente editorial se propuso 2 objetivos primordiales. Primero, poner el libro al alcance de todo el pueblo chileno mediante una política de producción, distribución y tiraje que abaratara costos de edición y venta. Segundo, concebir el libro como un elemento emancipador de conciencias para el nuevo Chile, que nacía bajo el gobierno de Salvador Allende. De este modo, Quimantú jugó un papel fundamental en la masificación de información ideológica, social, económica y cultural, ampliando el alcance de sus libros a distintos sectores sociales y privilegiando la refundación de una nueva identidad. El desafío planteado por los directivos de Quimantú y la Unidad Popular fue cumpliéndose en el corto plazo. En 1972, en la mayoría de los kioscos del país se encontraban las publicaciones de esta editorial, hecho que no tiene precedentes en la historia editorial chilena. Y lo que concierne la cultura, indudablemente que la editorial Quimantú fue algo realmente extraordinario, porque Allende, eso ni siquiera estaba en las 40 medidas, pero se dio la oportunidad de que se remataba esa editorial y Allende inmediatamente hizo comprarla por el Estado. Inmediatamente empezó a funcionar y se publicaron pero millones de libros de muy buena calidad.
la editorial nacional fue el proyecto editorial más importante de Latinoamérica. No hay dónde sacarlo. Publicaron alrededor de 5 millones de libros en 3 años, y ni siquiera los 3 años. Ellos empiezan como en mediados del 71 y se acaban en septiembre del 71. Ellos publicaban tirajes de los mini libros, que es una de las colecciones más emblemáticas de Tecumantú, 25.000 copias, 350.000 copias, que eso es impensable hoy en cualquier proyecto editorial. Sí, yo creo que una editorial grande en Chile tira 3.000 libros y se va a riesgo. Entonces, efectivamente, la Quimantú de su tiempo es inalcanzable. No se puede volver a editar si es que no está el apoyo del Estado. El Estado no tiene ninguna intención de tener una editorial nacional. Que la difusión de la literatura a un nivel que fuese accesible, totalmente accesible. Sin grandes obras universales aparecen del libro de bolsillo. Y es notable ver que la gente en las víctimas La nueva canción chilena se desarrolló desde la década de 1960, consolidándose a fines de esos años y proyectándose hacia los primeros años de la década de 1970. Basada en la recuperación de la música folclórica, sus cultores agregaron factores propios de la música continental, incorporando instrumentos y ritmos de toda el área hispanoamericana. Sin embargo, sus principales antecedentes lo constituyeron importantes folcloristas, compositores e investigadores nacionales. La nueva canción chilena fue parte de un gran fenómeno conocido como nueva canción latinoamericana, dentro del que se puede reconocer, por ejemplo, a la nueva trova cubana. A ese aire folclórico latinoamericano, la nueva canción incorporó un fuerte compromiso con el proceso de cambios sociales que vivía Chile en los años 60 y 70. De hecho, muchos de sus exponentes asumieron un compromiso efectivo con el gobierno de la Unidad Popular, transformándose en un movimiento musical con una clara militancia política. Víctor Jara. Había harta cultura. Sí, hartos movimientos musicales. Bueno, está el Killimani, no me acuerdo en este momento, uno que todavía están vigentes. Culturalmente, sí, pues los Quilapayún, la Escuela Santa María, la cantante de la Escuela Santa María. Ahora sí que sí, vieja. Y ahora le toca al pueblo que esto se acaba, señores. Ay, señor, que esto se acaba. Que ya había muerto para ese tiempo, pero que dejaba su herencia. Entonces iban creciendo, surgiendo los grupos. Surge el Quilapayún, en aquellos años surgió el Quilapayún con ese magnífico hombre que era Víctor Jara, que era director de teatro también. Se preocupó hasta de la ropa que iban a usar los quilas, ¿eh? Todos los aspectos que tenían que ver con el escenario. Empiezan a hacer justamente la usache, el Killimani. Todos eran jovencitos. Claro. Y era tanto el interés que incluso la rectoría, eso me conta porque mi marido trabajaba allá, se preocuparon de proveer de recursos económicos al grupo para que se desarrollara. Peña Chile Ríe canta, dirigida por René Largo Faría. René Largo Faría fue un famoso locutor que primero tuvo un espacio radial que se llamaba Chile Ríe Canta, donde invitaba a todos los artistas. Y después tuvo esa peña donde llegaban su escenario a cantar. Entonces iban surgiendo muchas formas de expresiones artísticas. La Brigada Ramón Barra son grupos organizados de jóvenes muralistas,
cuyo objetivo es plasmar en diferentes espacios públicos mensajes relacionados a la ideología política de la izquierda chilena. En sus inicios, el trabajo de estas agrupaciones se centró en la elaboración de consignas alusivas a la cuarta candidatura presidencial de Salvador Allende y al plan de gobierno propuesto por la Unidad Popular. Posterior a la elección de Allende en 1970, las brigadas se integraron a los lemas característicos de la campaña allendista, coloridos dibujos e imágenes representativas de los más variados componentes de la realidad nacional, tales como los trabajadores, la familia, la geografía de nuestro país, entre otras temáticas pictóricas, como forma de comunicar y celebrar la gestión realizada por el gobierno de la época. Fruto de estas motivaciones se realizaron enormes murales, que además de intervenir en el espacio público, evocaron la experiencia latinoamericana del muralismo. Sin duda, estas manifestaciones gráficas pasaron a formar parte importante del imaginario cultural de la época. Sin embargo, en 1972, debido al clima de agitación y polarización social imperante, las brigadas se vieron obligadas a abandonar la realización de representaciones pictóricas, tales como dibujos, paisajes, figuras humanas, etc., para retomar la producción exclusiva de textos o frases simpatizantes al gobierno de la Unidad Popular, como estrategia de defensa del gobierno imperante y forma de comunicación alternativa a la prensa opositora, que en ese entonces se deslegitimaba a la administración vigente. El año 69, cuando venía, bueno, las brigadas venían desde antes, pero no venían con el concepto de ¿cómo se llama?, de muralismo, sino que eran más bien brigadas que solamente hacían rayados. Y habían varias de esas, estaba la Ramona Parra, qué sé yo, estaba la Elmo Catalá. De mi patria tengo fe, en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!